Hola, me llamo Liam. Tengo 25 años y vivo en un pequeño apartamento a las afueras de Denver, Colorado. Soy programador autónomo y suelo aceptar trabajos de front-end para startups que no tienen presupuesto para contratar a un equipo a tiempo completo. No es el trabajo de mis sueños, pero me da para vivir. El alquiler me permite tener la nevera llena y trabajar desde casa en pantalones de chándal casi todos los días. Mi vida es bastante sencilla. Código, café, quizás salir a correr por la tarde si me siento ambicioso. No tengo un gran círculo de amigos, solo unos pocos íntimos como Dylan. Es mi mejor amigo desde el instituto. Es de esos que te hacen reír incluso cuando estás teniendo un día horrible. La madre de Dylan, la señora Cara, es otra historia. Tiene 43 años y trabaja como directora administrativa en una empresa de logística del centro. La conozco desde que era niño, pero siempre ha sido desde la distancia. No es la típica madre que uno se imagina. No lleva jerseys desaliñados ni hace galletas para el vecindario. Cara tiene una fuerza tranquila, es aguda, segura de sí misma, como si hubiera visto cosas y hubiera salido fortalecida. Solía ser enfermera del ejército, lo que explica su forma de comportarse, como si nada la pillara desprevenida. Siempre he mantenido las distancias, no porque me intimide, sino porque es la madre de Dylan. Esa es una línea que no se cruza, ¿verdad? El fin de semana pasado, Dylan me convenció para que participara en una acampada que organizaba la empresa de su madre. Una excursión de 2 días por las montañas rocosas, no muy lejos de Denver. Solo es una pequeña caminata, me dijo, lanzándome una mochila de repuesto. Mi madre también va. ¿Te apuntas? No me entusiasmaba la idea. Se me acumulaban los plazos de entrega de los trabajos de programación, pero llevaba meses sin salir de la ciudad, y la idea de respirar aire fresco me parecía mejor que otra maratón de Netflix. Así que hice la maleta, metí unas barritas de cereales y quedé con ellos en el inicio del sendero el sábado por la mañana. El grupo era pequeño, quizá unos 10, en su mayoría compañeros de trabajo de Cara, oficinistas de mediana edad con equipo de senderismo nuevo. Dylan y yo éramos los más jóvenes, un poco fuera del lugar. Cara iba en cabeza, marcando el ritmo con su paso firme y decidido. Llevaba una chaqueta ajustada, pantalones cargo y el pelo recogido en una coleta tirante. Me sorprendí a mí misma observando cómo se movía, sin rigidez ni ostentación, simplemente con soltura. Se detenía para señalar una señalización del sendero o comprobar el agua de todos, como si todavía estuviera en modo enfermera, asegurándose de que nadie se desmayara. Subimos en 2 furgonetas serpenteando por colinas cubiertas de pinos hasta llegar al campamento base, un claro con una hoguera y vistas a los picos nevados. El aire era fresco y olía a savia y tierra. El plan era sencillo: montar las tiendas, caminar unos kilómetros hasta un mirador y luego volver para cenar. Los senderos no eran difíciles, solo caminos ondulados a través del bosque. No había nada de qué preocuparse, o eso creíamos. Dylan y yo bromeábamos, lanzando un frisbee mientras el grupo desempacaba. Cara me llamó la atención una vez, dedicándome una media sonrisa mientras ajustaba su mochila. ¿Podéis seguir el ritmo, chicos?, preguntó con voz ligera, pero con ese tono de autoridad. Le devolví la sonrisa, encogiéndome de hombros, intentándolo. A media tarde, estábamos en el sendero, moviéndonos en grupos más pequeños para cubrir más terreno. El cielo estaba despejado y la luz del sol se filtraba a través de los árboles, proyectando largas sombras. Dylan se quedó atrapado con un compañero de trabajo muy hablador que no paraba de hablar de carteras de acciones. Así que acabé caminando con Cara y un chico llamado Mark, un contable que parecía más interesado en su teléfono que en el paisaje. Cara iba adelante señalando las huellas de un ciervo o un grupo de flores silvestres, con voz tranquila, pero con un entusiasmo silencioso. Yo no hablaba mucho, solo escuchaba y asentía cuando ella se giraba. Había algo en ella, quizá la forma en que parecía tan a gusto allí, como si el bosque fuera su elemento. Llevábamos unos 3 kilómetros cuando empezaron a aparecer nubes pesadas y grises. El aire se volvió denso, con ese olor húmedo que se percibe antes de una tormenta. Cara miró su reloj y frunció el ceño. Deberíamos volver pronto,
dijo. Va a llover. Mark se quejó de que sus botas nuevas se iban a ensuciar, pero a mí no me importaba. Me gustaba la idea de un pequeño reto. Pensé que más tarde sería una buena historia que contar. No tenía ni idea de lo memorable que iba a ser este viaje. La lluvia llegó más rápido de lo que esperábamos. En un momento era solo un chispeo, apenas suficiente para humedecer mi sudadera con capucha. Al siguiente, era un aguacero torrencial que golpeaba con fuerza el suelo del bosque. El sendero se convirtió en barro bajo nuestras botas, y los árboles no servían de mucho para protegernos de la lluvia. Cara, Mark y yo seguíamos juntos, pero el resto del grupo se había dispersado y sus voces se perdían entre el silbido de la lluvia. Mi teléfono no tenía cobertura. Mark no dejaba de quejarse de su chaqueta empapada, pero Cara se mantuvo concentrada, escudriñando el camino que teníamos por delante. Tenemos que encontrar un terreno más elevado, dijo con voz firme a pesar del caos. Este sendero tan bajo se va a inundar. Seguimos adelante, con el barro succionando nuestros pasos. Cara llevaba la coleta pegada al cuello y la chaqueta ceñida al cuerpo. No pude evitar fijarme en cómo se movía con calma, con determinación, como si hubiera enfrentado cosas peores que una tormenta. Mark se quedó atrás, jugando con su teléfono, inútil sin servicio. Me mantuve cerca de Cara, en parte porque parecía saber lo que hacía, en parte porque no quería perderme allí. El aire olía a pino mojado y tierra, un olor fuerte y pesado. Un trueno retumbó en la distancia, bajo y amenazante. Llegamos a un afloramiento rocoso, un grupo de rocas que ofrecían algo de protección. Cara se detuvo para consultar su mapa, pero el papel estaba medio empapado y la tinta se corría. No estamos lejos del campamento, dijo, entrecerrando los ojos a través de la lluvia. Quizás 1,5 kilómetros si lo atravesamos. Dio un paso adelante, sorteando un montón de piedras sueltas, cuando ocurrió. Un grito agudo se le escapó de la garganta, crudo y repentino. Me giré justo cuando ella tropezaba, agarrándose la pierna. Su rostro se retorció de dolor. ¡Cara!, grité, corriendo a su lado. Ya se estaba hundiendo en el suelo, con una mano agarrada a la raíz de un árbol. Una serpiente, jadeó, señalando un destello negro y amarillo que se deslizaba entre la maleza. Se me revolvió el estómago. Una serpiente de cascabel. Quizás no sabía lo suficiente para estar seguro, pero la forma en que le temblaba la mano me decía que no era nada bueno. La sangre se filtraba a través de sus pantalones cargo en la parte alta del muslo, formando una mancha oscura que se extendía rápidamente. Mark se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos, inútil. «Dios mío, ¿qué hacemos?», balbuceó, retrocediendo como si fuera a salir corriendo. Lo ignoré y me arrodillé junto a Carara. Su respiración era rápida y superficial, y su piel estaba pálida bajo la lluvia. «Liam», dijo con voz tensa, pero controlada. «Escúchame, es venenosa, tienes que actuar rápido». Sus ojos se clavaron en los míos, firmes a pesar del dolor. Podía ver el esfuerzo que le costaba mantener la calma. Apretó la mandíbula y el sudor se mezcló con la lluvia en su frente. «¿Sabes cómo tratar una mordedura de serpiente?», preguntó. Negué con la cabeza, con el corazón latiéndome con fuerza. Algo de un curso de primeros auxilios, pero nada como esto. Mis manos se quedaron suspendidas, inseguras. Ella me agarró la muñeca con firmeza. «Tienes que succionar el veneno ahora, antes de que se extienda». La miré fijamente, asimilando sus palabras como si fueran un puñetazo. «Chúpalo». Se me secó la boca, pero ella apretó más fuerte. «Liam, confío en ti. Puedes hacerlo. No pienses, solo hazlo». Su voz era urgente, atravesando el pánico en mi cabeza. Asentí con la cabeza, tragando saliva. «De acuerdo, de acuerdo. Dime qué tengo que hacer». Se recostó contra el árbol, haciendo una mueca de dolor. «Rasga la tela alrededor de la mordedura. Llega hasta la herida. Chupa con fuerza. Escupe. No tragues venenos inofensivos en tu estómago, pero no te arriesgues». Manoseé sus pantalones, con los dedos torpes por la adrenalina. La tela se rasgó con un sonido húmedo, dejando al descubierto la herida. 2 punciones rojas e hinchadas en su muslo,
justo debajo del dobladillo de sus pantalones cortos. La sangre le goteaba por la piel, mezclándose con el barro. La miré, dudando por una fracción de segundo. Sus ojos estaban fijos en mí, sin juzgar, solo esperando. Adelante, susurró. Respiré hondo, me incliné y presioné mis labios contra la herida. El sabor era fuerte, metálico, cálido. Chupé con fuerza, aspirando el veneno y la sangre hacia mi boca y escupiéndolos al suelo. ¿Otra vez? Otra vez. Mis manos agarraron su pierna para estabilizarla y sus músculos se tensaron bajo mis dedos. Bien, murmuró con voz tensa. Sigue, con calma. Su mano descansaba sobre mi hombro, ligera pero firme. Podía sentir cómo temblaba, pero no lo dejaba traslucir en su voz. Mi corazón latía con fuerza. La lluvia empapaba mi espalda, pero seguía haciéndolo, chupando y escupiendo, rezando para hacerlo bien. Lo estás haciendo muy bien, Eliam, dijo ahora más suave, con la respiración entrecortada. No pares. Levanté la vista y vi sus ojos entrecerrados. El dolor se reflejaba en su rostro. Quédate conmigo, le dije, con una voz más áspera de lo que pretendía. ¿Aún me oyes? Ella asintió débilmente, una leve sonrisa. Te oigo. No voy a ir a ninguna parte. Sus palabras fueron un salvavidas que me ayudó a superar el miedo. Mark seguía allí, paseándose y murmurando que iba a pedir ayuda, pero era inútil. Solo estábamos ella y yo, y la lluvia en esa maldita mordedura. Seguía hasta que la herida pareció menos hinchada y el sangrado más lento. Tenía un sabor a cobre en la boca y las manos resbaladizas por su sangre y la lluvia. ¿Crees que es suficiente?, le pregunté con voz temblorosa. Ella respiró entrecortadamente y asintió. Lo has conseguido. Me has ganado tiempo. Pero no podía caminar. Tenía la pierna débil, la cara pálida y la tormenta no amainaba. Miré a mi alrededor. No había ningún campamento a la vista, ni señal, ni nadie que viniera. El veneno podía haberse ralentizado, pero ella necesitaba ayuda rápidamente. Miré la lluvia que goteaba de mi pelo. Teníamos que movernos, encontrar refugio. Ella asintió, agarrándome del brazo. Había una cresta más adelante. Quizás hubiera una cueva o algo así. Su voz se estaba apagando, pero sus ojos seguían siendo penetrantes. Confiaba en mí. No sabía cómo lo lograríamos, pero no estaba dispuesto a defraudarla. La lluvia no amainaba. Golpeaba el bosque, convirtiendo el suelo en un desastre resbaladizo de barro y hojas. El aire era pesado y frío, y atravesaba mi sudadera empapada. Cara se apoyó en mí, ahora más pesada, con pasos vacilantes. El veneno estaba haciendo mella, aunque yo había conseguido extraer parte de él. Tenía el rostro pálido y los labios apretados, pero sus ojos seguían siendo penetrantes, brillando con la misma fuerza obstinada que había notado al principio del sendero. La llevaba medio en brazos, con mi brazo alrededor de su cintura y el suyo sobre mi hombro. Necesitábamos un refugio donde esperar a que pasara la tormenta hasta que llegara la ayuda. Si llegaba allí arriba, murmuró, señalando con la cabeza una cresta rocosa, apenas visible a través del aguacero. Su voz era débil pero segura, como si siguiera llevando la voz cantante. Entrecerré los ojos y divisé un saliente poco profundo en las rocas. No era exactamente una cueva, pero bastaba para mantenernos secos. Lo tengo, dije, apretando mi agarre sobre ella. El suelo estaba cubierto de raíces traicioneras y piedras ocultas bajo el barro. Cada paso era como una apuesta, pero no estaba dispuesto a dejar que se cayera. Mark había desaparecido, probablemente había salido corriendo a buscar a los demás, o tal vez solo para salvarse a sí mismo. No importaba. Ahora solo estábamos nosotros. Llegamos al saliente, una estrecha repisa de roca apenas lo suficientemente profunda como para sentarse debajo. Recosté a cara contra la piedra. Su pierna herida estaba estirada. La herida tenía mejor aspecto, no estaba tan hinchada, pero seguía enrojecida. Temblaba, con los pantalones rotos y la chaqueta empapada, lo que no ayudaba a combatir el frío. Saqué el poncho de emergencia de mi mochila, una cosa de plástico endeble, y lo extendí sobre nosotros,
atando un extremo a una rama para bloquear el viento. No era mucho, pero era algo. El aire olía a roca húmeda y a pino, con un aroma fuerte y crudo. Los truenos volvieron a retumbar más cerca, ahora sacudiendo el suelo. ¿Estás bien?, le pregunté, agachándome a su lado. Mi voz sonó más fuerte de lo que pretendía en el silencio bajo la roca. Ella asintió, pero le castañeteaban los dientes. Sus manos se aferraban a sus brazos. ¿Tienes frío?, admitió casi en un susurro. Y estoy cansada. Sus ojos se encontraron con los míos más suaves que nunca. No era la segura señora Cara, la ex enfermera del ejército que lideraba la excursión como si fuera su misión. Solo era una mujer que sufría, luchando por mantenerse despierta. No sabía mucho sobre veneno, pero sabía lo suficiente como para mantenerla alerta. «Háblame», le dije, sentándome cerca. «No te duermas, ¿vale?» Ella esbozó una leve sonrisa, como si supiera lo que tenía que hacer. «Eres mandón cuando tienes miedo», dijo con voz burlona. A pesar de todo, me reí. «Sí, bueno, yo no soy el que ha sido mordido por una serpiente». Ella se rió y luego hizo un gesto de dolor con la mano, acariciándose el muslo. Tenía razón. El poncho se agitaba con el viento, dejando entrar una ráfaga de aire frío. Me acerqué más. Nuestros hombros se tocaron, tratando de bloquear la corriente. «Tenemos que mantenernos calientes», dije, vacilante. «¿Te parece bien?» Me miró. Sus ojos buscaron los míos por un segundo. «Liam, no voy a congelarme aquí fuera por orgullo». Se inclinó hacia mí, apoyando la cabeza en mi pecho. La rodeé con mi brazo, acercándola a mí, su cuerpo temblando contra el mío. No era romántico. No entonces. Era supervivencia, pura y simple. Su calor se mezcló con el mío. Su respiración se estabilizó mientras estábamos allí sentados, con la lluvia golpeando fuera. Mi corazón seguía acelerado por la mordedura, el pánico, pero abrazarla me tranquilizaba. «Dime algo», dijo después de un rato, con la voz apenas por encima del ruido de la lluvia. «Cualquier cosa. Manténme despierta». Tragué saliva, con la mente en blanco. Vale. De niño quería ser piloto. Pensaba que volaría aviones. Vería el mundo. Ella ladeó ligeramente la cabeza y me miró. ¿Qué pasó? Me encogí de hombros, sintiendo su peso contra mí. La vida, supongo. Me dediqué a la programación. Más seguro, menos cielo. Ella se rió suavemente, un sonido que sonó como una pequeña victoria. «Habría sido un buen piloto», dijo. «No te asustas bajo presión». La miré, sorprendido. «¿Estás segura de que no estoy flipando ahora mismo?» Sus ojos se mantuvieron fijos en los míos a pesar del dolor. «Estás aquí. Eso es suficiente». Sus palabras me impactaron más de lo que deberían, calando en lo más profundo. No sabía qué decir, así que solo la abracé con más fuerza. «Te toca», dije. «Dime algo». Se quedó callada un momento, con su aliento cálido en mi cuello. Después de mi divorcio, empezó a hablar en voz baja. Pensé que nunca volvería a confiar en nadie. No de esa manera. Pasé años construyendo muros, manteniendo a la gente a distancia, incluso a Dylan a veces. Hizo una pausa, con los dedos enroscados en la manga. «Pero esta noche no tengo miedo. No contigo aquí». Se me hizo un nudo en la garganta. No sabía qué pensar. Sus palabras, su confianza. Ya no era solo la madre de Dylan. Era Cara, auténtica y real, luchando por sobrevivir bajo esta roca conmigo. «Supongo que entonces estamos atrapados los dos», dije, tratando de restarle importancia. Ella sonrió, débilmente pero con sinceridad. Buena compañía con la que estar atrapado. La lluvia seguía cayendo. La noche se hacía más oscura, más fría. Mi teléfono estaba muerto. De todos modos, no había cobertura. Le tomé el pulso. Era constante, pero lento. «Quédate conmigo, Cara», le dije con voz firme. «Vamos a salir de aquí». Ella asintió con la mano, buscó la mía y la apretó débilmente. «Lo sé». Pasaron las horas y la tormenta seguía sin amainar. Seguía hablando de tonterías sobre mis proyectos de programación favoritos, viejas acampadas, cualquier cosa para mantenerla despierta. A veces me escuchaba y me respondía.
Otras veces solo asentía con la cabeza pesadamente contra mi pecho. El frío se me metía en los huesos, pero no me moví. No la solté. Su respiración era constante. Sus manos seguían en las mías. Estábamos solos, aislados del mundo, pero en ese momento sentí que solo importábamos nosotros. El amanecer estaba ahí fuera, y con él, una oportunidad. Solo tenía que mantenerla caliente, mantenerla aquí hasta que llegara. El amanecer llegó lentamente, la lluvia se convirtió en una ligera llovizna, y una luz gris se filtró a través de los árboles. Me dolían los brazos de haber abrazado a Cara toda la noche, con su cuerpo pegado al mío bajo el frágil poncho. El frío se había instalado profundamente. Mis dedos estaban rígidos y mi sudadera con capucha todavía estaba húmeda. La respiración de Cara era ahora constante, más superficial de lo que me hubiera gustado, pero seguía allí, con la mano ligeramente curvada en la mía. El bosque estaba en silencio. El rugido de la tormenta, sustituido por el goteo del agua de las hojas y el canto lejano de un pájaro. Antes de que anocheciera, había atado mi pañuelo rojo a una rama sobre el saliente, con la esperanza de que llamara la atención de alguien. Era lo único que podía hacer. Esperar y tener esperanza. Cara se movió y abrió los ojos. Liam. Su voz era débil, áspera, pero estaba ahí. El alivio me invadió como una ola. Sí, estoy aquí, dije, girándome para mirarla a los ojos. Tenía el rostro pálido, manchado de suciedad, pero sus ojos estaban claros y enfocados. ¿Sigues conmigo?, añadí a modo de pregunta. Ella esbozó una leve sonrisa. Te dije que no me iría a ninguna parte. Sus dedos se apretaron brevemente sobre los míos. Un pequeño gesto que me pareció más grande de lo que debería. Le revisé la pierna. La herida estaba enrojecida, pero estable, no peor que antes. El veneno no se había extendido mucho gracias a la succión, pero necesitaba ir al hospital. Escudriñé el horizonte y el aire cargado de niebla. Aún no había señales de nadie. Nos encontrarán, dije, más para convencerme a mí mismo que a ella. Ella asintió con la cabeza, recostándose contra la roca. Lo has hecho bien, Liam. La mayoría de la gente habría entrado en pánico. Su voz era suave, casi orgullosa. Me encogí de hombros, sintiendo cómo se me calentaba la cara a pesar del frío. No tenía otra opción. ¿No podía simplemente dejarte aquí? Sus ojos se clavaron en los míos por un momento. Algo tácito pasó entre nosotros. No era la madre de Dylan, ni la ex enfermera segura de sí misma, solo Cara, vulnerable, pero fuerte, confiando en mí de una manera que no esperaba. Un grito débil rompió el silencio, lejano pero real. Me puse de pie, con el corazón acelerado, y me subí a una roca, entrecerrando los ojos para ver a través de los árboles. Las linternas parpadeaban en la niebla y las voces se hacían más fuertes. ¡Aquí!, grité, agitando los brazos, con el pañuelo ondeando como una bengala de señalización. En cuestión de minutos, el equipo de rescate, los guardas forestales y algunos compañeros de trabajo de Cara llegaron hasta nosotros. Dylan estaba con ellos. Tenía el rostro pálido y los ojos muy abiertos por la preocupación. «Liam, mamá», gritó, corriendo hacia nosotros. Di un paso atrás mientras un paramédico se arrodillaba junto a Cara y le tomaba el pulso y le examinaba la herida. «Mordedura de serpiente, de cascabel», dije en voz alta. Chupé todo lo que pude. El paramédico asintió con la cabeza y preparó una vía intravenosa. Probablemente le ha salvado la vida. Buena decisión. Actuaron con rapidez, atando a Cara a una camilla. Sus ojos se encontraron con los míos por última vez antes de llevársela por el sendero. «Gracias», articuló en voz baja, demasiado suave para que nadie más pudiera oírla. Asentí con la garganta apretada y seguí al grupo con Dylan a mi lado. Me dio una fuerte palmada en el hombro. «Tío, te debo una». «No sé qué haríamos sin ti», dijo, sacudiendo la cabeza. No sabía qué decir. El peso de la noche, de su sangre en mis manos, de su calor contra mí, me oprimía el pecho. En el hospital, a una hora en coche del inicio del sendero,
La sala de urgencias era un torbellino de batas blancas y monitores pitando. Cara estaba estable, le habían administrado antídoto y sus constantes vitales eran estables. El médico dijo que el veneno no había llegado a su torrente sanguíneo gracias a la rápida intervención. Estaría bien después de unos días de descanso. Dylan y los demás se agolpaban en la sala de espera, aliviados, intercambiando historias sobre la tormenta. Yo me quedé callado, apoyado contra la pared, reviviendo la noche en mi cabeza. La forma en que ella me había mirado bajo esa roca, la forma en que su mano se sentía en la mía. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Algo había cambiado y yo no sabía qué hacer al respecto. Más tarde, cuando permitieron las visitas, me colé en su habitación. Estaba recostada en la cama, con una vía intravenosa en el brazo, el pelo suelto y la cara aún pálida, pero más luminosa. Dylan había ido a por café, así que estábamos solos. No tenías por qué quedarte, dijo ella, con la voz más fuerte ahora y una leve sonrisa en los labios. Me encogí de hombros y me senté en la silla junto a ella. Quería asegurarme de que estabas bien. Me estudió, con los ojos escrutándome como si me viera por primera vez. Hiciste más que eso, Liam. Te quedaste cuando la mayoría habría huido. Bajé la mirada. Mis manos aún tenían manchas de tierra del bosque. No podía dejarte allí. Mi voz sonó más baja de lo que pretendía. Ella extendió los dedos y rozó los míos con suavidad, pero con determinación. Lo sé, y eso significa más de lo que crees. Su tacto se prolongó, cálido, firme, provocándome una sacudida. No me aparté, pero sentí la sombra de Dylan en el fondo de mi mente. Era su madre. No podía cruzar esa línea, ¿verdad? Retiró la mano, rompiendo el momento. Deberías descansar un poco, dijo, con un tono más suave ahora, casi cauteloso. Te lo has ganado. Asentí con la cabeza mientras me levantaba, pero sus palabras se quedaron conmigo, pesadas y sin respuesta. Al salir de la habitación, miré hacia atrás. Ella me observaba, con una expresión indescifrable. Las luces fluorescentes del hospital zumbaban sobre mi cabeza, pero lo único que podía oír era el eco de su voz de la noche anterior, diciéndome que no tenía miedo porque yo estaba allí. Pasaron 2 semanas desde el hospital y la vida volvió a su ritmo habitual. O al menos lo intentó. Estaba de vuelta en mi apartamento, encorvado sobre mi portátil, depurando el código para un cliente que no dejaba de cambiar de opinión. Las calles de Denver bullían fuera de mi ventana. La ciudad seguía adelante como si nada hubiera pasado, pero yo no podía quitármelo de la cabeza. El peso de aquella noche en el bosque, el tacto de la mano de Carara en la mía, su voz firme incluso mientras luchaba por mantenerse despierta. No era solo la mordedura de la serpiente o la lluvia, era ella, la forma en que me había mirado, como si fuera más que un simple amigo de Dylan. Dylan no había hablado mucho del tema. Me había dado las gracias una docena de veces, me había dado una palmada en la espalda e incluso me había invitado a una cerveza para decirme que era un maldito héroe. Yo lo había restado importancia, le había dicho que no era nada, pero no le había contado todo. No le había contado cómo había sujetado a su madre bajo esa roca, ni cómo sus palabras se me habían quedado grabadas. No podía. Sentía que era como traicionarlo a él o quizá a mí mismo. Así que me quedé callado. Volví a mi rutina y traté de fingir que era un fin de semana más. Entonces, una tarde, mi teléfono vibró y la pantalla se iluminó con un mensaje de texto de un número desconocido. Lo abrí y se me cortó la respiración. Cooper te extraña. Ha estado deprimido en el patio trasero. Si estás libre, ya sabes dónde encontrarnos. Cara. Cooper era su perro. Un Golden Retriever desaliñado que había visto varias veces en casa de Dylan. Me quedé mirando el mensaje, releyéndolo. Las palabras eran sencillas pero contundentes. No tenía por qué decirlo abiertamente, pero yo sabía lo que significaba. Una invitación, no solo para el perro. Me quedé allí sentada, con el pulgar sobre el teclado. El sol brillaba, proyectando un cálido resplandor a través de mi ventana, nada que ver con la tormenta que nos había atrapado. Pensé en ella en esa cama de hospital, sus dedos rozando los míos, su voz.
diciendo que no tenía miedo porque yo estaba allí. Le respondí, Cooper tiene buen gusto. Pasaré por allí sobre las 5. Pulsé enviar antes de poder pensarlo demasiado, con el corazón latiendo un poco más rápido. Cuando llegué a su casa, una pulcra vivienda de 2 plantas en un tranquilo barrio residencial de Denver, el aire olía a hierba recién cortada y a finales de verano. Cara estaba en el porche lanzando una pelota de tenis a Cooper, que saltaba por el césped. Llevaba vaqueros y un jersey holgado, y su cabello suelto era más suave de lo que jamás lo había visto. Hola, me saludó, sonriendo cuando salí del coche. No era la sonrisa afilada y segura del comienzo del sendero, sino algo más cálido, más espontáneo. No pensaba que fueras a aparecer. No podía decepcionar a Cooper, dije, sonriendo mientras el perro corría hacia mí, moviendo la cola. Le acaricié las orejas mientras la miraba. Tienes mejor aspecto. Ella se rió con un sonido bajo y tranquilo. Gracias a ti. Caminamos hasta el parque cercano, con Cooper trotando delante, el silencio entre nosotros, cómodo pero cargado. El cielo estaba despejado y una luz dorada se filtraba a través de los árboles. Quería preguntarle qué significaba el mensaje, pero no sabía cómo. Ella rompió el silencio primero, lanzándole la pelota a Cooper. No tenías por qué quedarte ahí fuera, ¿sabes? Dijo en voz baja. La mayoría de la gente habría ido a buscar ayuda. Me habría dejado con esa marca de idiota. Me encogí de hombros, dando una patada a una piedrecita. No me parecía bien dejarte sola. Ella se detuvo y se volvió hacia mí. Sus ojos me buscaban con firmeza. Eso es lo que sigo pensando. Te quedaste incluso cuando era más fácil irte. Se me hizo un nudo en la garganta. La miré. La miré de verdad y vi algo nuevo. No solo a la madre de Dylan, no solo a la mujer a la que había salvado, sino a alguien que había confiado en mí cuando más importaba. Hay cosas por las que vale la pena quedarse. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Sus labios se curvaron. No era exactamente una sonrisa, pero casi. Hay cosas por las que vale la pena quedarse. No dijimos nada más. No era necesario. Caminamos de vuelta a su casa, con Cooper jadeando felizmente entre nosotros. Cuando me giré para marcharme, ella me tocó el brazo, suave pero deliberadamente. Vuelve cuando quieras, Liam. Cooper no es el único al que le gustaría. Asentí con el pecho lleno de emoción y conduje a casa bajo un cielo demasiado despejado para parecer real. Fuera lo que fuera, no había terminado. Aún no.